Bendiciones, hermanos y amigos. Continuamos con estos estudios acerca de la unidad, importantísimos estudios, y vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto en las lecciones pasadas, sobre todo lo de la carta a los Efesios. En los capítulos 1 al 3, el apóstol Pablo ha descrito ese supremo llamamiento. Ahora nos ruega que vivamos a la altura de las bendiciones recibidas. En estos capítulos, el capítulo 1, Pablo hablaba de las bendiciones espirituales y hacía una oración para que pudiésemos entender, fuésemos iluminados con sabiduría, inteligencia espiritual, para que pudiéramos entender estas cosas. Y en el capítulo 2 veíamos cómo se recibían estas bendiciones. Somos resucitados a una vida nueva, somos sentados con Cristo en los lugares celestiales, así como se anunciaba en el capítulo 1 de la resurrección de Cristo, el poder de Dios que obró en su resurrección y lo sentó a su diestra. Y sobre todos los principados y potestades. Y también veíamos que nosotros obviamente somos receptores de estas mismas bendiciones, hermanos. Entonces vamos a continuar, hermanos, y empezamos ahora con la segunda mitad de la carta, capítulos 4 al 6, la cual hace hincapié en el andar del cristiano, cómo debemos andar ahora que hemos recibido todas estas bendiciones, ahora que formamos parte de su cuerpo, que es la iglesia, ahora que conocemos su amor y que hemos recibido el Espíritu Santo, que hemos resucitado con Cristo, hermanos, y nos hemos sentado con Él en los lugares celestiales. Entonces, ¿cómo debemos andar? Y entonces vamos a mirar primeramente capítulo 4, versículos 1 al 16, donde Pablo enseña cuáles son las bases y los dones para alcanzar las metas de la unidad. Entonces, las bases para, los dones para y las metas de la unidad es lo que vamos a tratar de ver en esta primera parte de este capítulo 4. Y entonces comenzamos con los versículos 1 al 3. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y como Pablo acostumbra siempre rogar a Dios, también él ahora está rogando a los discípulos en Éfeso y obviamente a nosotros, y reiteramos lo que estamos diciendo. Esta segunda parte habla de cómo debemos andar dignamente según la vocación con que fuimos llamados. Y vamos a mirarlo, hermanos, y ahí nos toca regresar a lo que estábamos diciendo, al resumen, porque cuando Pablo dice, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, pues se está refiriendo a lo que él ha venido enseñando. ¿Y cuál fue la vocación con que fuimos llamados? Y que ahora debemos andar como es digno de ella. Entonces, Pablo en el capítulo 1 había orado, decíamos, para que supiésemos precisamente cuál es la esperanza a la que él nos ha llamado. ¿Cuáles las riquezas de la herencia de la gloria en los santos? ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y vemos que en el capítulo 2 vemos cómo se reciben estas bendiciones espirituales. Nosotros también resucitamos con Cristo a una vida nueva, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y también dice la palabra que nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Y veíamos también en la clase pasada, leíamos en la misma carta a los Efesios, en el capítulo 6, cómo nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y veíamos que podemos ser vencedores si nos vestimos de toda la armadura de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, y también cómo recibimos la gracia de Dios. Ahí en el capítulo 2 hablábamos de la gracia. Y en el capítulo 3 veíamos el misterio
de que los gentiles son coherederos y copartícipes y miembros del mismo cuerpo por el evangelio. Y terminaba Pablo hablando orando por la iglesia, para que Dios morase en nosotros, el Espíritu Santo preparase el camino para que Cristo habitase por la fe en nuestros corazones y pudiésemos comprender cuán grande es su amor y su poder para con nosotros, hermanos. Entonces, continuamos y dice que cómo debemos andar. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y en la carta a los Colosenses, carta hermana a muy parecida a la carta a los Efesios, Pablo usa un texto casi igual al que estamos analizando de Efesios y que nos da mucha luz sobre lo que quiere decir el apóstol. Y vamos a leerlo ahí en Colosenses 3, 12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Note usted que es lo mismo que dice en Efesios 1 al 3. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Dice lo mismo allí, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Mire cómo termina en Efesios el versículo 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y mire cómo termina Colosenses, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces podemos concluir, hermanos, que cuando dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, está hablando del amor. Recuerde que en Romanos capítulo 5 versículo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Entonces debemos ser solícitos. Es algo importantísimo, algo de suma importancia, hermanos, que debemos tratar de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ese vínculo de la paz es el amor, hermanos, que es el vínculo perfecto, hermanos. Y de esa manera podemos guardar la unidad del Espíritu, hermanos. Vamos a continuar en versículos 4 al 6, donde se nos habla de las bases para la unidad. Y dice el apóstol que hay un cuerpo y un espíritu, una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En los versículos 7 al 11 nos habla de los dones que Dios dio para trabajar con esta unidad. Y dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Y en la tercera parte, versículos 12 al 16, se nos habla de la meta, de que aplicando las bases y viviendo esos dones, hermanos, después de haber recibido esas gracias, trabajando con los miembros del cuerpo, hermanos, vamos a alcanzar estas cosas a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien coordinado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces ahí vemos los resúmenes de las bases
de los dones y de el fin que vamos a alcanzar, la meta, los propósitos para dar los frutos, hermanos. Entonces, vamos a comenzar con la base, las bases de la unidad, hermanos. Y entonces dice el texto, recordando un cuerpo, que hay un cuerpo. Sabemos que ese cuerpo es la iglesia, hermanos. El cuerpo es la iglesia. A continuación dice un espíritu, hermanos. A continuación dice que un espíritu. Y vamos a mirar algunas cosas de un espíritu. Ahí están las escrituras. Juan capítulo 14. Vamos a mirar ahí. Juan capítulo 14, el versículo 26. Recordamos estas cosas de las cuales ya hemos hablado en los estudios pasados. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También podemos ver en esa figura, hermanos, que un cuerpo sin el Espíritu pues no tiene vida, y entonces pues si el Espíritu Santo no estuviese haciendo su obra, por eso son las bases de la unidad para que estemos en el cuerpo. Dice también ahí capítulo 15, versículo 26, capítulo 15, vamos a leer en el versículo 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, el Espíritu Santo, después de la partida de nuestro Señor, es el que hizo la obra, hermanos, por eso el texto comienza diciendo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Él le recordó a los apóstoles lo que ellos escribieron en el Nuevo Testamento, y el Espíritu Santo sigue haciendo la obra, hermanos. Y en el capítulo 16, versículos 8 al 15, hermanos, 16, 8 al 15, estuvimos hablando de la obra del Espíritu y usted lo conoce. Y vamos a leerlo, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo sigue haciendo la obra en el cuerpo, hermanos. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, estas son las bases de la unidad, dice, un cuerpo. El plan de Dios era que hubiera una sola iglesia. En el primer estudio que vimos del Evangelio de Juan, Él oraba para que la unidad se cumpliese entre nosotros. Lamentablemente, pues, Él sabía que iban a haber divisiones, como también lo sabían los apóstoles, pero estamos enseñando esto para que todos nosotros nos preocupemos por la unidad entre nosotros, queridos hermanos. Y entonces debemos permitir que se haga la obra del Espíritu Santo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, prácticamente repite la misma frase de los versículos 1 al 3. Prácticamente repite la misma frase. Y continuamos, dice en la lista de las bases de la unidad, un Señor. Y es un Señor, el Señor es nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el capítulo 1, recordando que Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Hemos diseñado esta gráfica para que la podamos entender de la manera que tal vez el apóstol quiso que la entendiéramos, aprovechando estos medios audiovisuales. Entonces, ahora, y dice que la iglesia, la cual es su cuerpo y de cual el Señor es la cabeza, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, hermanos. Entonces, un Señor. Y dice también una fe, un bautismo. Y entonces, hermano, vamos a mirar que ese un Señor, una fe y un bautismo es una unidad, porque decimos, los cristianos que forman la iglesia, el cuerpo de Cristo, son los que han recibido el mensaje de Jesús, el Evangelio.
y le han reconocido por fe como Señor y Salvador, y reciben la bendición en el bautismo. Y en todos los textos que hablan de conversión está el Señor, la fe y el bautismo. En Hechos 2, por ejemplo, dice que ellos preguntaron, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí vemos la base de la unidad, hermanos, en la iglesia. Debieron tener la fe de creer en el Evangelio, creer en Él como Señor, porque el contexto dice, a ese que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, hermanos, ahí vemos las bases de la unidad, hermanos. Y termina diciendo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y también podemos decir, hermanos, que podemos ver aquí dentro de la base de la unidad la Trinidad. Vemos a Dios el Padre, al Hijo que es la cabeza de su cuerpo, al Espíritu Santo haciendo la obra en el cuerpo que es la iglesia, y en el bautismo sabemos que el Señor dijo que fuésemos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en Mateo capítulo 28. Más adelante veremos un estudio para explicar esto del nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo que aparece en Hechos, el libro de Hechos, donde dice que se bautizaban en el nombre del Señor Jesús, que esto ha causado división sobre todo con los pentecostales. Entonces, más adelante explicaremos esto en otro estudio. Pero entonces, hermanos, la base de la unidad son estos versículos. Ahí podemos ver la obra del Padre, la obra del Hijo, del Señor, como cabeza de la iglesia, y vemos la obra del Espíritu Santo y vemos esa fe reflejada en cuando creemos en el Evangelio, hermanos, en el bautismo. Vemos esa fe reflejada, hermanos, en el bautismo. Continuamos, hermanos, entonces, con que dio dones a los hombres, versículos 7 al 11. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y recordamos el capítulo 1, versículos 22 y 23, porque mire que dice que él dio dones para llenarlo todo, hermanos. Subió a los cielos y dio dones para llenarlo todo. También dice en el capítulo 1, recuerde que dice, y de reunir todas las cosas en Cristo. Y recordamos capítulo 1, versículos 22 y 23, porque dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, el cuerpo de Cristo, la iglesia, hermanos, por medio de ella, el plan de Dios es que lo llene todo en este mundo, hermanos. Es la manera como Dios va a llenar el mundo de su palabra, de su amor, de su gracia, de su poder, hermanos. Toda esta obra que estamos explicando, hermanos. Y vamos a mirar, hermanos, que no solamente los ministros como el apóstol Pablo, ellos eran ministros por la gracia. Él constituyó, por ejemplo, en el caso del apóstol, apóstoles. Y dice en Efesios 3:7, que ya lo leímos atrás, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Ahora, Pablo era un hombre muy inteligente, muy estudiado, pero ustedes saben quién era Pablo. Un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que mató y encarceló a muchos cristianos, que blasfemó, que hizo muchas cosas en contra del nombre del Señor. Por eso él dice, en otro estudio también vimos lo de la gracia de Dios, la inmensa gracia de Dios. Y decíamos que Pablo, ¿quién más que Pablo para hablar de la gracia de Dios, hermanos? Y por eso dice en el versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces en Pablo obró la gracia de Dios, los dones. El Señor dio dones a los hombres, hermanos. Pero estos dones también son para todos nosotros, todo el pueblo de Dios. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno
según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Recuerde que dice la obra del ministerio, hermanos. Y entonces dice cada uno, todos los miembros de la iglesia deben recibir algún don de parte de Dios y de acuerdo a la gracia de Dios debemos ministrarlo a otros hermanos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, si alguno sirve en medio de los hermanos, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y mire lo que sigue a continuación. Dice, algunas personas muy conscientes de sus talentos creen que tienen el derecho de usar sus aptitudes como lo consideren conveniente. Otras creen que no tienen ningún talento. Entonces ahí vemos los dos extremos. A ambos grupos Pedro se dirige mediante estos versículos. Él dice que todos tenemos algún don. Halle el suyo, hermano, y úselo. Todos tenemos algún don, hermano, hermana, joven. Debemos identificar ese don, esa gracia que el Señor nos ha dado y usarlo en el cuerpo de Cristo, hermanos. Dice, también destaca que deben dedicarse a los demás nuestros talentos, nuestros dones. Ninguno de ellos es para nuestro disfrute exclusivo. Pedro menciona en el contexto el hablar y el servir a los demás. Pablo en sus cartas, la de Efesios, lo estamos viendo, pero por ejemplo en Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, habla de otros dones, y a eso los conocemos como los dones del Padre. 1 Corintios 12, 8 al 11, pues habla de los dones del Espíritu, que hubo en aquel tiempo, el derramamiento del Espíritu. Nosotros creemos que estos dones cesaron con la muerte de los apóstoles y al completarse la revelación de la palabra. Y en Efesios capítulo 4, 11, pues es donde habla de la obra del ministerio, queridos hermanos. Ahora vamos a mirar la aplicación de esto, como lo vamos a leer lo de la obra del ministerio. Versículos 4, capítulo 4, versículos 12 al 16. Entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Él dio esos dones, él estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos se encargan de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, hemos visto, hermanos, las bases para la unidad, los dones que él dio para que creciéramos, entendiéramos la palabra y pudiésemos llegar a la práctica de todas estas cosas. Y vamos a verlo de una manera muy gráfica. Hemos visto que el cuerpo es la iglesia, tenemos un Dios y Padre de todos, tenemos a el Señor que es la cabeza de la iglesia, hermanos, la cual es su cuerpo, y tenemos al Espíritu Santo haciendo la obra en la iglesia, hermanos, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y vemos cómo el Señor dio dones a los hombres. Él mismo estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y vamos a mirar las cuatro cosas. Dice a fin de, para, hasta. Son cuatro cosas que vamos a mirar, hermanos, en este contexto. Y entonces comenzamos con la primera. Dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces la obra de los ministros, de estos evangelistas, pastores, maestros,
Los apóstoles y profetas nos siguen edificando a través de la palabra. Efesios 2:20 lo vimos en los estudios. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él dio esos dones. El fundamento es nuestro Señor Jesucristo, la principal piedra del ángulo. El fundamento es la enseñanza de los apóstoles y profetas, que la seguimos conservando en la palabra. Y dice, después vienen los evangelistas, pastores y maestros. Entonces, ese trabajo, hermanos, es para equiparnos para servir. Esa es la obra del ministerio, hermanos. Debemos de preparar a los hermanos, de prepararlos para que surjan nuevos evangelistas, para que hayan pastores, para que hayan maestros, para que hayan hermanas que trabajen con las hermanas, que trabajen con los niños, para que hayan hombres que trabajen con los jóvenes, para que podamos servir al prójimo, amar al prójimo, hermanos. Entonces ese es la obra del ministerio, queridos hermanos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahí estamos hablando, hermanos, de madurez espiritual. Y ese hasta que, esa unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios no es algo que podemos decir que ya lo logramos, hermanos. Creemos que esto es algo de toda la vida y tal vez no vamos a morir sin alcanzar toda esa plenitud, hermanos, y sin inclusive lo de la unidad de la fe ya habíamos hablado, hermanos. Decíamos que van entrando hermanos nuevos y pues obviamente los ministros los van a ministrar, los van a llevar, los van a hacer crecer, los van a llevar a un nivel de madurez espiritual, pero es algo de toda la vida y no quiere decir que no nos equivoquemos, hermanos. Es lo que hemos venido diciendo, hermanos. Seguimos, dice, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, que se dejan llevar por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces aquí ya estamos hablando de la madurez doctrinal. Entonces, a fin de preparar a los santos, de equipar a la iglesia para el servicio, el segundo propósito es la madurez espiritual, que es un proceso de toda la vida. Podemos llevar los años que sean y debemos seguir madurando. Y ahora el tercer punto es la madurez doctrinal, hermanos. Obviamente cuando entramos somos niños y tenemos que tener mucho cuidado con los que entran para equipar los hermanos doctrinalmente, para que no se dejen engañar y se aparten de la verdad. Y el cuarto punto que decíamos es de quién, o sea, de la cabeza que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien coordinado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y a esto lo hemos llamado trabajo amoroso, hermanos, y en unidad, hermanos. Entonces, estamos hablando de la unidad y ahí vemos toda la unidad que se nos presenta en la carta a los Efesios. Y recordamos lo que veíamos en el Evangelio de Juan. El Señor le oraba y decía, oraba al Padre y decía que Él quería que nosotros fuéramos uno, como Él y el Padre son uno. Y el Señor quería estar en nosotros y está en nosotros a través de la presencia de su Santo Espíritu. Dios está en nosotros en la presencia de su Santo Espíritu, en el cuerpo que es la iglesia, hermanos. Y entonces para que se haga la obra, hermanos, en la iglesia, la obra para llevar a la unidad, hermanos, para vivir en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, el Señor dio dones a los hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con fin de equipar a los santos para servir, con fin de que alcancemos la madurez espiritual y con fin de que también alcancemos una madurez doctrinal para que no nos perdamos. Y cuando tenemos todo esto, hermanos, si estamos unidos, trabajando unidos a la cabeza, hermanos,
y si nos unimos como el cuerpo por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, y vamos creciendo en el conocimiento de Dios, de su palabra, alcanzando la medida de Cristo, la estatura de nuestro Señor Jesucristo, pues entonces vamos a tener un trabajo unido y amoroso, queridos hermanos. Esperamos que estas lecciones sean de mucho provecho para nosotros en la iglesia, y los animo, queridos hermanos y amigos, a que compartan estos estudios con sus familiares, con sus amigos en otros lugares. Compártalos a través de WhatsApp, a través del Facebook, a través de las redes sociales, hermanos, para que podamos llegar a muchos más con estos estudios, queridos hermanos. La próxima semana continuaremos con la 6ª lección. Síganos en Facebook, El Evangelio Olvidado. Suscríbase a nuestro canal en YouTube y visite nuestra página web. Muy pronto estará nuevamente al servicio